Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Arellano y en esta ocasión tengo el privilegio, tremendo privilegio y honor de estar participando en el canal de mi hermano Raúl de la O, a quien conocemos desde hace poco, pero quien ha sido de impacto para nuestra vida, para la vida de mi familia, desde hace mucho tiempo. A ti, Raúl, y a tu esposa querida Nayara, les mandamos un abrazo, mi esposa y yo, desde acá de la Ciudad de México, en donde tenemos el privilegio de pastorear una congregación desde hace 3 años. Es un honor para nosotros servirles a través de esto y bueno, pues qué decir, la verdad es que nosotros somos fans de sus enseñanzas, de lo que Dios ha hecho a través de él. El testimonio de Raúl de la O pues nos impacta, nos motiva y la verdad es que pues otra vez repito, esto es un privilegio para nosotros. Gracias, les mandamos un abrazo, un beso, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos verlos por acá, por México, muy pronto, ¿verdad? Bien, desde acá les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo y esperamos que esta reflexión sea de bendición. Raúl me ha pedido, y para mí es un privilegio, dar nuestra apreciación acerca de lo que es el reino de Dios. Y bueno, pues este es uno de los temas, ¿verdad?, de la Biblia, el reino de Dios, ¿verdad? Y ciertamente el concepto de reino de Dios es poderoso, ¿verdad? Algo nos habla ahí de majestuosidad, de abundancia, etcétera, etcétera, y no es para menos. Yo entiendo a través de la enseñanza de la Escritura que el reino de Dios es en donde Dios se mueve, ¿verdad? Y si nosotros entendemos lo que es Dios, bueno, la Biblia nos presenta que de Dios viene la vida, Dios es amor, Dios es justicia, ¿verdad? En Dios no existe el pecado y por lo tanto pues no existe todos los productos del pecado. En Dios no existe la imperfección, ¿verdad? En Dios existe la totalidad, ¿verdad? El sumo cumplimiento de todo lo que es bueno y todo lo que sabemos que es benéfico para el ser humano, para Dios, para todo, ¿verdad? Ese es el reino de Dios, ¿verdad? A veces nosotros presentamos esta enseñanza con términos muy rimbombantes y perdóname si en esta ocasión yo voy a usar términos muy planos, así es como yo aprendí, ¿verdad? Y creo que de esta manera pues yo me he enseñado a ser extremadamente práctico y a lo mejor extremadamente sencillo en las palabras que utilizo, pero para mí el reino de Dios es donde la voluntad de Dios se hace. Todo mundo conocemos el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como lo es en el cielo y viceversa, ¿verdad? ¿Qué entendemos por esto? Bueno, cuando entendemos el Padre Nuestro, entendemos verdaderamente que no es una plegaria como un deseo efímero, Señor, que tu voluntad se haga en este lugar, sino es un compromiso, ¿verdad? Pero déjame, antes de llevarte a esa conclusión, ¿verdad?, que a lo mejor ya te adelanté un poquito, quiero explicarte en mis términos lo que yo entiendo que es el reino de Dios. Número 1, el reino de Dios es en donde la voluntad de Dios es plena, 100%. Y es como en tu casa, ¿verdad? En tu casa, si tú eres padre de familia, seguramente pues se hace lo que tú quieres, ¿verdad? Lo que tú consideras que es mejor. No creo que, espero, no creo que tengas objeción para, ¿verdad?, escoger las cosas que tú quieres poner en tu casa, pues porque es tuya. O al menos en tu cuarto, ¿verdad? Yo creo que si quieres poner un cuadro, ¿verdad?, de una palomita o lo que sea, pues no batalles para ponerlo porque es tu cuarto, es tu gusto, es tu decoración. Y de la misma manera, pero mucho más importante y trascendente, pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es la voluntad de Dios? Bueno, pues la voluntad de Dios, sabemos, es buena, es agradable y es perfecta, dice la Biblia. ¿Para quién? Para nosotros y para toda la humanidad y para toda la creación. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para absolutamente toda la creación. Satanás, sin embargo, ha querido distorsionar, ¿verdad? Y entendemos, hoy no vivimos en el reino de Dios, porque hay maldad, y en el reino de Dios no hay maldad. En el reino de Dios entonces es en donde la voluntad de nuestro Padre se hace. Y esa voluntad, número 2, tiene que ver con todo lo que es Dios.
Y en la Biblia se nos enseña que Dios es amor. Por lo tanto, en el reino de Dios abunda el amor, como nunca lo hemos visto. La Biblia nos enseña que Dios es justo. Por lo tanto, en el reino de Dios hay justicia. La Biblia nos enseña que Dios es paz. ¿Te acuerdas cómo termina Romanos? La carta de los Romanos termina: y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y ahí nos habla de dos cosas. Yo entiendo la justicia y la paz de Dios. Entiendo que en el reino de Dios hay abundancia de paz, hay armonía, ¿verdad? Mirad qué bello y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? En unidad, ¿verdad? Como producto del reino de Dios en nosotros. Y no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero en el reino de Dios también hay sanidad, ¿verdad? O sea, sabemos que hay sanidad pues porque no hay enfermedad. Entonces el estado normal del reino de Dios pues es la perfección en cuanto al metabolismo y en cuanto al aspecto físico de absolutamente todos los que estén en el reino de Dios. En el reino de Dios también existe el completo sentido de la moralidad, ¿verdad? En el reino de Dios, ¿verdad? Hay extremada abundancia, ¿verdad? De todo, ¿sí? De todo lo que es bueno. Y entonces yo veo el reino de Dios como una esfera, ¿verdad? Una esfera en donde Dios camina, en donde Dios habita, en donde todo es perfecto. Pero ¿de qué nos sirve entender lo que es el reino de Dios si nosotros estamos, podrías decir, atorados aquí? Y bueno, Jesucristo nos enseña que con su venida, ¿verdad?, el reino de Dios vino a este mundo, se acercó, está disponible, nos enseña la palabra de Dios. Y mira, todos los milagros de Jesucristo tienen que ver con una enseñanza del reino de Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan selecciona solamente 7 que él le llama señales. ¿De qué? Pues de que Jesús es Dios y de su reino, ¿verdad? Yo me encanta el Evangelio de Juan, y cuando veo, por ejemplo, la conversión del agua en vino, al final dice, ¿verdad? Y mostró su gloria, y creyeron en él. Con esa señal dice que mostró su gloria. Entonces yo aprendo que en el reino de Dios también hay abundancia de alegría, ¿verdad? Por eso Jesús convierte el agua, mucha agua, en mucho vino, ¿verdad? Y a lo mejor esto choca con algunas enseñanzas que ha recibido por ahí, ¿verdad? Bueno, yo sé. Bien, pero por ejemplo, Jesús sanó a mucha gente. Jesús levantó paralíticos. Jesús resucitó muertos. Es decir, si vas conmigo en esta reflexión, Jesús trajo sanidad en donde había enfermedad. Jesús trajo vida en donde había muerte y putrefacción, literalmente. ¿Te acuerdas de Lázaro, verdad? Jesús trajo paz en donde había tormenta. Y entonces vemos lo que Jesús está haciendo, vemos que es como si estuviera estableciendo un canal o un conducto de esa esfera del reino de Dios y nuestro tiempo. Y a esto la Biblia le llama primicias, ¿verdad? Nosotros podemos obtener esos adelantos, ¿verdad? Esas primicias del reino de Dios en nuestro tiempo. Sí, y por eso es interesantísimo, ¿verdad?, que nosotros comprendamos que los recursos del reino de Dios, lo que está en el reino de Dios, está disponible. Dice la Biblia, se ha acercado ¿a quién? Bueno, principalmente a Cristo, ¿verdad?, que es Dios mismo. Pero te aviento este pensamiento. La Biblia nos enseña que si nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, si nosotros creemos en Él, Dios nos da el privilegio, observa bien, el privilegio de ser hijos. Y si somos hijos, dice la Biblia, somos herederos y coherederos con Cristo. Lo cual significa, ¿verdad?, que las cosas, esos adelantos del reino de Dios que Cristo pudo, ¿verdad?, y nos enseñó a nosotros en nuestra condición humana, con nuestra condición pecaminosa, en nuestro mundo, ¿verdad?, sujeto a corrupción, están disponibles para ti y para mí. Y lo que te quiero proyectar en esta ocasión es que la sanidad del reino de Dios está disponible para ti. Estoy transmitiéndote de que la alegría del reino de Dios está disponible, de que la paz del reino de Dios está disponible y está cercana. No solamente está disponible, sino que está cerca de ti. Pues ¿en dónde está? Pues está a través de Jesús.
Y entonces quiero llevarte a un pasaje que a mí me gusta muchísimo porque en mi perspectiva, ¿verdad?, pinta muy bien lo que el concepto de reino de Dios es. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en el versículo 13, voy a usar la versión Dios habla hoy, dice: Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves se posan en sus ramas, ¿verdad? Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de cosas grandes. ¿Te acuerdas de la multiplicación de los panes y de los peces? Fue algo tremendo. La Biblia dice que alimentó a cerca de 5,000, pero la Biblia solamente nos muestra el conteo de los hombres. Todavía falta añadirle las mujeres y los chamacos. Entonces era un gentío de aquellos, y Jesús multiplicó el pan, 5 panes, 2 peces, para todos. Todos comieron hasta saciarse, y dice la Biblia todavía llenaron 12 canastas, 12. ¿Para quién serían, verdad? Bien, pero lo que podemos ver es algo inmenso. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de cosas inmensas: inmensa paz, inmenso amor, inmensa justicia, inmensa sanidad, inmensa abundancia y plenitud, disfrute, alegría, etcétera, etcétera. Pero lo que yo te estoy proyectando es que todo eso está disponible en conceptos, si quieres verlo, de adelantos, de primicias, de probaditas o probadotas, para ti y para mí. Y la Biblia dice que es como un arbolote impresionante, pero todo comienza con una semillita, dice la Biblia. Es la semilla como si fuera de un grano de mostaza. Alguna vez, recuerdo, mi padre nos llevó, uno citadino, ¿verdad?, que no conoce de esas cosas del campo hermosas, nos llevó unas semillitas de mostaza, y yo me acuerdo que son pequeñititas, ¿verdad? Y desde entonces se me ha quedado mucho este pasaje. ¿Cómo puede ser posible que de ahí salga algo tan grande? Bueno, la Biblia dice: así es el reino de los cielos, así es el reino de Dios. Esa majestuosidad, eso grande. De repente yo sé que tú has visto señales grandes, ¿verdad? Yo he visto sanidades, he visto a gente levantarse literalmente de la silla conectada a un mascarilla con oxígeno, gente completamente débil salir de su lecho y dar gloria a Dios, ¿verdad? Todo esto evidentemente es para darle gloria a Dios. El beneficio del reino de los cielos, sería muy tonto que pensar que es solamente para el disfrute mío y nada más. Es para darle gloria a Dios, es para que te des cuenta que de ahí viene todo. Pero todo esto es enorme, ¿verdad? Pero empieza con algo pequeño. Y desde mi perspectiva, y lo que me enseña la Biblia, es que empieza con la fe. Empieza con la fe en Cristo Jesús. Sí, querido hermano, la Biblia nos enseña que la fe es como una escalera en donde cada día tienes que ir subiendo un escalón, y lo que está allá arriba es la esperanza de la vida eterna, la esperanza, si lo quieres ver de esta manera, de estar en ese reino, de habitar siempre en ese reino. Imagínate, esa es mi esperanza, hermano querido. Y la fe son los escalones que yo voy dando para llegar a ese, para obtener ese último, ¿verdad?, grado, esa meta de la que habla Pablo, ¿verdad? Bien, yo entiendo, hermano querido, que no todos tenemos el mismo nivel de fe, ¿verdad? Pero la mínima demostración de fe basta para que nuestro Señor la tome y la vuelva en algo impresionante. Yo no sé si tú te acuerdas de aquella mujer que tenía pues una enfermedad muy triste de flujo, ¿verdad? En un sufrimiento de aquellos, se acerca al maestro y dice: y si tan solo pudiera tocar su manto. Y entendemos que pues esa no es la fe que vemos en Pedro cuando se va y camina sobre el agua, ¿verdad? O no es la fe de mismo Jesús cuando resucita a Lázaro. Entendemos, pero esa fe bastó. Esa es la fe que yo veo en personas cuando vienen a la iglesia, pues porque saben que allá hay algo que Dios les va a dar. Y a lo mejor no es la clase de fe
que te sostiene en medio de la tormenta, pero es una fe que basta y que es suficiente para que Dios la transforme en algo más tremendo. En el Evangelio de Juan, y perdonan que siempre vaya al Evangelio de Juan, pero es uno de mis libros favoritos. En el Evangelio de Juan se nos enseña que la fe de hoy no me sirve mañana, y la fe de ayer no me sirve para hoy. Lo que quiere decir es que la fe debe de irse ejercitando, debe de irse dándole mantenimiento, y Dios nos va a llevar por ese proceso. Tú no te preocupes, es el proceso natural de Dios. Tomar la fe que tengas, mucha o poquita, que yo te digo, nadie tenemos mucha fe. Tomar esa fe y llevarla al siguiente nivel. Esa fe es como un grano de mostaza. Así empieza, con un pequeño susurro de parte de Dios que te dice: voltea, yo estoy aquí. Y cuando tú verdaderamente dices: en la torre, sí es cierto, sí es cierto, hay algo que me llama la atención, hay algo que siento que no está bien en mi vida, siento que me hace falta algo. Eso chiquito se puede convertir en algo tremendamente grande en el sistema del reino de Dios. A veces queremos ver los grandes milagros, las grandes sanidades, cojos levantarse, ¿verdad? Y saltar. Y eso es edificante, hermano, y damos gloria a Dios. Pero a veces es muy difícil caminar sobre las aguas. ¿Cuáles son tus aguas? ¿Cuál es la tormenta por la que frecuentemente pasas? Jesús no solamente quiere que atravieses esa tormenta en una barquita. Jesús quiere que te bajes de la barca con todo y tormenta y camines sobre el agua. Ese es el reino de Dios, esa posibilidad de tener paz en medio de la tormenta. Yo te quiero dejar este pensamiento, ¿verdad? Para mí, el reino de Dios ha sido el sostén de mi vida. Y sé que yo he experimentado milagros en mi vida, pero sé que he disfrutado de su paz, de la determinación del reino de Dios, de su justicia en mi propia vida, a lo largo de situaciones en las que me he encontrado casi ahogándome, casi literalmente. El reino de Dios es lo que me ha sostenido. Saberme hijo de Dios y poder tener esos adelantos de su reino. El reino de Dios está a la mano, está disponible. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, está en ti, hermano querido. ¿En qué proceso de la semillita al árbol estás? Bueno, en lo personal, yo creo que nunca termina ese proceso. Y mientras tú sigas dándole mantenimiento, ¿verdad?, a tu escudo, a tu espada, como dice Efesios, ¿verdad?, yo creo que iremos en el camino adecuado. Hermano querido, ha sido para mí un privilegio estar en esta ocasión contigo, y no me gustaría terminar sin que antes me dieras la oportunidad de hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando estas palabras. Mi Dios, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno de nosotros y verdaderamente nos dé la perspectiva tuya de lo que es el reino de Dios. Bendice a cada uno de los que estamos en nuestro caminar, Señor, de pulir, Padre, nuestra fe y de crecer en el camino tuyo, mi Dios. Padre Santo, gracias, porque tú eres un Rey bondadoso, y no solamente te vemos como Rey, sino verdaderamente como nuestro Papi, nuestro Padre, Señor, amado, bendito Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendice a Raúl, bendice a su esposa, a los niños, mi Dios, y gracias por su ministerio, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre precioso de nuestro Señor, amigo y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Que Dios te bendiga y estoy para servirte. Nos vemos en la siguiente.